las correlaciones cuánticas conducir a la violación de la segunda ley de la termodinámica? En su contenido viene una introducción, nos hablan sobre el ciclo cuántico de Carnot y la segunda ley, también del borrador retardado cuántico, comunicación superlumínica y la segunda ley, nos explican que la entropía de von Neumann no es una cantidad y por último unas conclusiones. Las correlaciones cuánticas pueden afectar el estado de partículas distantes, lo que conlleva a un cambio en su comportamiento. El ciclo de Carnot fue propuesto hace aproximadamente unos 200 años, pero en la actualidad aún continúan investigaciones al respecto. Algo que puede considerarse una formulación de la segunda ley de la termodinámica es una consecuencia del teorema de Carnot es que la eficiencia de cualquier motor térmico no puede exceder la eficiencia de un motor térmico ideal para las mismas temperaturas del refrigerador y del calentador. Los efectos cuánticos pueden de una forma u otra afectar tanto a la eficiencia de la máquina térmica como a la formulación de la segunda ley de la termodinámica en su conjunto. Esto puede ser especialmente importante para máquinas pequeñas que consisten en una pequeña cantidad de partículas. Este artículo está dedicado a una discusión técnica que respalda los resultados esperados sobre el papel de la entropía de von Neumann y el entrelazamiento cuántico del entorno del sistema en el contexto de la termodinámica del no equilibrio. El ciclo cuántico de Carnot y la segunda ley. Varios estudios han demostrado que la coherencia interna creada durante el funcionamiento de la máquina puede afectar las propiedades termodinámicas medibles de la máquina y su eficiencia. En termodinámica cuántica se han construido transformaciones cíclicas de energía en el régimen cuántico. Además, dentro del marco de la teoría de información cuántica, los estados no térmicos pueden utilizarse como recursos termodinámicos. El ciclo cuántico de Carnot y otros ciclos cuánticos se consideran en varios trabajos. Tenga en cuenta que la formulación misma del ciclo de Carnot, así como la termodinámica en su conjunto, se basa en el postulado del equilibrio termodinámico. La afirmación de que existe un equilibrio termodinámico en el sistema con parámetros termodinámicos que lo caracterizan a veces se denomina ley cero de la termodinámica. El postulado del equilibrio térmico conduce a la definición de temperatura. Si el sistema se encuentra en un estado de equilibrio termodinámico, entonces la derivada energética de la entropía es la misma para todas sus partes. Es así que es constante a lo largo de todo el sistema. La inversa de la derivada de la entropía en un cuerpo corresponde a su energía, se le llama temperatura absoluta. Las temperaturas de los cuerpos en equilibrio entre sí son las mismas, es decir, T1 vendría siendo igual al T2. Así, la definición de temperatura está, en todo caso, relaciona con la determinación de equilibrio termodinámico, la definición de presión. También está asociado a la presencia de equilibrio termodinámico, ya que es consecuencia de la relación termodinámica. Las características de la ley cero de la termodinámica están en un estado de equilibrio termodinámico, local o global, y los parámetros termodinámicos se pueden usar para describirlos. En un estado cuántico puro, se sabe que un sistema está descrito por una función de onda. Tenga en cuenta que en los sistemas cuánticos no existen un ángulo natural del ciclo de Carnot, pero existen criterios para la eficiencia de la conservación de energía. Por ejemplo, la eficiencia de transporte según tiene la siguiente forma. La eficiencia, al ser una cantidad dimensional, no tiene parámetros y no está asociado con ningún límite del ciclo de Carnot. Nikulov propuso como móvil perpetuo la existencia de una corriente continua con resistencia distinta de cero, debido a la cuantización del momento angular. Sin embargo, esto no es una violación de la segunda ley,
ya que el movimiento perpetuo mismo, por ejemplo el movimiento de los electrones en los átomos, es la base de la mecánica cuántica. Tal movimiento no tiene nada que ver con la termodinámica, ya que no existe un equilibrio termodinámico que es la base de la termodinámica. Borrador retardado cuántico, comunicación superlumínica y la segunda ley. En un experimento de borrador cuántico, el experimentador observa por qué rendija pasa cada fotón y demuestra que después de eso, el patrón de interferencia se destruye. Esta etapa muestra que la presencia de detectores provoca la destrucción del patrón de interferencia. El resultado de borrar la información sobre la trayectoria del fotón elegido es la restauración del patrón de interferencia. El experimento del borrador cuántico es capaz de crear situaciones en las que un fotón que ha sido marcado para determinar por qué rendija ha pasado puede ser limpiado posteriormente de tal marca. Esto es posible porque la medición posterior de la cantidad conjugada hace que la cantidad original sea indefinida. Un fotón marcado no puede interferir consigo mismo y no generará franjas, pero un botón que ha sido marcado y luego limpiado puede posteriormente interferir consigo mismo y contribuirá a la generación de franjas de interferencia. Los experimentos de borrado cuántico muestran que los sistemas entrelazados pueden influirse entre sí incluso si encuentran a una distancia considerable y no interactúan directamente. Con respecto a la segunda ley de la termodinámica, una consecuencia del entrelazamiento de una parte de un sistema cuántico con el entorno es que no es evidente cuando el sistema cuántico está aislado. Para un sistema clásico, si los cuerpos externos están lejos del sistema, entonces este sistema puede considerarse aislado con buena precisión, ya que su contribución a su energía será pequeña. Para un sistema cuántico, incluso si los cuerpos externos están muy lejos y su contribución a la energía es pequeña, se debe tener en cuenta su posible entrelazamiento con el sistema. Un sistema cuántico puede considerarse aislado si no intercambia energía con el entorno y no está enredado con él. Sin embargo, también es posible una definición alternativa, ya que el entrelazamiento no está relacionado con la transferencia de energía. Considera un experimento mental con un sistema cuántico aislado basado en un experimento de borrador cuántico. Consideremos ahora no dos, sino n fotones de señal entrelazados que pueden considerarse un sistema aislado. Para estos fotones, el borrado de la información conducirá al hecho de que volverán a estar en un estado puro, es decir, su entropía de von Neumann cambiará. A primera vista, este comportamiento de los fotones contradice la segunda ley de la termodinámica, ya que en un sistema aislado el estado de las partículas está ordenado. Sin embargo, no hay equilibrio en tal sistema, por lo tanto es imposible hablar de la violación de la segunda ley. Por lo tanto, la segunda ley de la termodinámica no puede servir como una prohibición de superluminal comunicación y viceversa. Según Braunsteen y Patti, la información cuántica no puede ocultarse completamente en las correlaciones cuánticas. Los autores consideraron un sistema arbitrario, que está codificado en algún espacio de Hilbert más grande usando algún proceso unitario. Suponiendo que este proceso de codificación oculta por completo la información sobre el estado de un determinado subsistema de este espacio de Hilbert, los autores demostraron que la información oculta está completamente codificada en el resto. Esto quiere decir que los autores demostraron que es imposible ocultar información cuántica solo transfiriéndola a otro subsistema. El elemento clave para probar un nuevo principio es el entrelazamiento cuántico entre el sistema y su entorno. Sin embargo, no queda claro en qué medida las conclusiones de los autores son aplicables a sistemas cuánticos específicos, como por ejemplo un líquido superfluido. En muchos casos, la termodinámica y la mecánica cuántica dan predicciones claramente diferentes. Hola, buen día. Mi nombre es Moisés ah, y les voy a hablar un poco sobre la entropía de von Neumann. No es una cantidad, es uno de los temas que se ven en el artículo número 2 que nos tocó a nosotros. Y este tema trata sobre una violación de la segunda ley en el experimento mental que es aparente, ya que la entropía de von Neumann no es una cantidad termodinámica. La fórmula para la entropía de von es la siguiente: S, B,
n igual a menos tr. Esto es donde la densidad es la matriz de elementos diagonales y fuera de la diagonal. Los elementos diagonales son correspondientes a probabilidades. La matriz contiene solo elementos diagonales y la entropía de Van Neumann corresponde a la entropía clásica. Según Landon y Liftis, la entropía se cumple con la siguiente relación. S es igual a la suma negativa de todos los números de W entre el logaritmo natural de W. Esto da que, por otro lado, la fórmula de Boltzmann para un macrosistema físico es derivado bajo la condición de equilibrio térmico o termodinámico. La expresión de la entropía se puede obtener de la siguiente manera a partir de la primera ley de la termodinámica, escribiendo la primera ley como derivada de U igual a la derivada de Q menos la derivada de A. Sustituimos el trabajo en esta expresión y nos da la siguiente fórmula, que es igual a la derivada de igual a la integral de la suma de todos los h's entre las sumas de las estigmas de por la derivada de A. Cerrando los paréntesis tenemos la función de n por la derivada de x. La energía interna da como resultado la siguiente expresión: es U igual por la integral de h por la función de n y la derivada de x, dándonos como la expresión de la siguiente manera de calor: derivada de Q igual a la integral de h por la derivada de a t por la derivada de x. Aquí es el conjunto de parámetros externos, ya que h es el hamiltoniano del sistema y f es la función de distribución de n partículas. Utilizando la distribución canónica de Gibbs, obtenemos la expresión final de la entropía. S es igual a menos kb integral del logaritmo de f menos la función de n por la derivada de x más s entre 0. La fórmula anterior o la expresión para el caso discreto es la siguiente: S igual a menos k sobre la suma de f logaritmo de f. Esta es una medida del desorden del sistema, para tener en cuenta que el uso de la distribución canónica de Gibbs significa que el sistema está en equilibrio y se describe por la temperatura. Solo sobre esta base se puede obtener la fórmula deseada para la entropía. Así, la fórmula de la entropía, ampliamente utilizada para varios sistemas físicos, asume la presencia de equilibrio termodinámico. Porque la temperatura en un sistema que está en un estado cuántico puro no está determinada, ya que por lo tanto se debe enfatizar que la formación de probabilidades no es suficiente para aplicar la fórmula que se mencionó anteriormente. La formulación de la termodinámica es precisamente el equilibrio termodinámico local. Lo que se necesita solo tal para la entropía puede corresponder a la termodinámica. Y solo sobre esa base se pueden usar otras relaciones termodinámicas. La entropía de von Neumann no es una cantidad termodinámica, aunque puede caracterizar el ordenamiento del sistema en muchos casos.
En conclusión, los efectos cuánticos no pueden violar las leyes de la termodinámica. Sin embargo, su presencia aclara sus formulaciones en relación con el sistema cuántico e impondrá algunas restricciones en la aplicación de la termodinámica. Aunque el borrador de la información cuántica, así como la medición del estado de una de las partículas en el par EPR, puede conducir a un cambio en la entropía de un sistema aislado, que esté enredado con algún otro sistema distante. Este no conducirá a una violación de la segunda ley de la termodinámica. Y por nuestra parte sería todo. Sería un gran honor el que nos hayan escuchado y muchas gracias por su atención.